Si hoy te atrae el comercio exterior, vas a encontrar una gran oferta donde aprenderlo. No era así 40 años atrás. En el episodio de esta semana vamos a dialogar con una persona de 60 años que desde joven ya se apasionó por estos temas. Lo llevaron a estudiar un par de años en Hamburgo, abrió con éxito una empresa en Asia y la logró vender a un grupo francés y hoy mantiene operaciones desde Ciudad de México. No solo se preocupa por su empresa, sino también por el gremio, por hacer crecer, como decimos, la torta y no solo por tener un pedazo más grande. Estamos hablando de Roberto Ramos, presidente de Amacarga. Espero que disfrutes tanto como nosotros el diálogo con Roberto. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Bueno, buenas tardes Roberto, gracias por tu tiempo para Todo Logística. Gracias, Mario. Buenas tardes a ustedes por la invitación. Con mucho gusto de estar compartiendo con ustedes. Bueno, es un placer. Contanos, ¿desde dónde nos estás hablando? ¿En qué territorio? ¿En qué país? Ciudad de México, en México. Muy bien. Bueno, contanos un poquito a la audiencia. ¿Quién es Roberto Ramos? Yo nací aquí en la Ciudad de México hace 61 años. Estudié economía, pero vengo de una familia aduanera. Entonces siempre estuvo la parte aduanera en mi sangre desde chico. Soy el mayor de mi familia, de mis hermanos. Y en aquel entonces era difícil encontrar un lugar donde se pudiera educar uno profesionalmente, ya sea en la aduana o en la logística. A mí me gustaba desde entonces mucho más la parte logística que la parte aduanera. No se llamaba logística en aquel entonces, ¿no? Pero la industria del transporte, mi padre tuvo como visión y como aportación a la industria del transporte en México ser el pionero en la utilización de contenedores marítimos para la importación de mercancías hacia el país, principalmente vinos y licores de Europa, y después autopartes procedentes de Asia. Cubrió los dos continentes y a mí esa parte me fascinó desde la preparatoria y me enganchó para poder desarrollarme en esto, y como no había nada aquí que me llenara esa parte de conocimiento, cursé la carrera de economía en México, que era lo que más me llenaba por la parte formal de números y de pensamiento, digamos, ¿no? La parte filosófica. Y después tuve la oportunidad con un agente. Desde entonces mi padre ya tenía relaciones en Europa, con un agente de poder practicar en Hamburgo, dijéramos, casi 2 años, trabajando y estudiando en Hamburgo, lo que era la práctica profesional en temas logísticos, ¿no? Claro que eran dos mundos completamente diferentes. Regresé a México con muchas ideas. Siempre fui muy innovador, siempre creando servicios nuevos o teniendo ideas nuevas. El tema principal de mi carrera fue efectivamente cómo hacer cosas diferentes. Lo primero que se me ocurrió crear fue el primer servicio de consolidación de carga de exportación. Ese servicio lo que hacía fue una crisis que tuvo México en el 82, precisamente hace 40 años ya, en donde no había casi servicios marítimos por la baja de la economía, la contracción de la economía, y a los exportadores que tenían cargas chicas les costaba mucho trabajo llegar a lugares remotos. Entonces logré concretar un servicio en el que yo juntaba un contenedor aquí en la Ciudad de México de varios forwarders y embarcadores directos, lo llevaba yo a Los Ángeles, y en Los Ángeles tenía una contraparte que lo podía romper y hacía la entrega a Tokio y a Singapur y a Busan y a Shanghai, a Hong Kong, a cualquier Australia, Nueva Zelanda. Entonces, en un contenedor podía yo acabar consolidando 20 países, ¿no? Y finalmente, aunque no era un servicio barato necesariamente, resolvía más caro lo que no existe, ¿no? Pero resolvía ese
ese tema en su momento, ¿no? Eso fue 1982, 1983. Como comentaba yo, estábamos muy vinculados como empresa con el tema contenedor, el tema de facilitar la entrada y salida de contenedores en el país. Entonces, me tocó estar muy cercano a la operación de terminales intermodales que facilitaran esa conectividad entre el ferrocarril y el autotransporte finalmente. Operamos la terminal más importante, que fue la de la Ciudad de México durante muchos años. Y me tocó un poquito pasar por toda la cadena. Tuve la fortuna de ser agente naviero. Tomamos la representación de Hanjin en México. Después tomamos la representación de Nippon Yusen, una naviera muy importante. De ahí me entró mi interés, como había estado yo en las terminales de ferrocarril. Se viene la privatización de los puertos en México y me toca participar como agente naviero representando a Yusen, como socio de una de las principales, de las primeras y principales operadoras portuarias en el Pacífico, en el puerto de Manzanillo. Fui socio y además consejero, miembro del directorio de la empresa. Y de ahí, finalmente, ya en ese momento, tenía yo 28 años, yo creo, un poquito más, y fue cuando se crea Amacarga. Amacarga nace como una necesidad muy puntual en el aeropuerto de México para darle respuesta y servicios a todos los agentes de carga que tenían una relación con IATA, para tener un frente común en términos de negociación y en términos de capacitación, porque finalmente IATA es muy estricta en cómo sí acepta a un agente, y parte de eso es demostrar que tiene las capacidades profesionales para cumplir la función. Y me tocó la fortuna, estaba yo todavía soltero, de ser el segundo presidente de Amacarga en aquel entonces. Me tocó ser como se dice, recibir aquí el Congreso de la Federación Latinoamericana, siendo yo presidente, y eso siempre me llenó mucho el poder realmente darle una fuerza a la gente de carga que ni siquiera aparecía en ningún registro público en México, ¿no? Éramos empresas y seguimos siendo empresas simplemente comerciales. Nadie nos regula, nadie nos controla. Que tiene la capacidad profesional, comercial y financiera es el que está en el mercado. No hay a nadie a quien pedirle permiso, lo que es bueno y también tiene sus temas, ¿no? Pero yo siempre lo he defendido como que es mejor la libre y completa competencia y que el mercado diga quién sí puede y quién no puede, ¿no? Contra estar regulado, ¿no? Me tocó batallar un tema bien interesante en su momento. México fue de los pocos países que firmó el convenio de las Naciones Unidas sobre transporte multimodal en los 80. Entonces, el desarrollo de los operadores integradores estaba limitadísimo porque el gobierno decidió crear un monstruo para cumplir con el convenio de las Naciones Unidas, crear un monstruo que era una empresa de transporte multimodal, que como en el reglamento ellos propusieron o establecieron que tenía que haber por lo menos 3 modos de transporte reflejados en la sociedad del operador. Lo que venía un poco en contra del convenio, porque el convenio era, pues no necesariamente los dueños de los activos tenían que ser los socios, sino los que integraban los activos. El caso es que aquí el gobierno lo resolvió por la fácil, y pues teníamos un ferrocarril, teníamos una línea naviera, teníamos 2 empresas aéreas, pues nada más podía haber una empresa, ¿no? No había capacidad de 2. El caso es que nos tocó hacer la pelea, pues finalmente para que no operara, porque no tenía sentido que operara la empresa, ¿no? Se volvía en un monopolio de monopolios, ¿no? En aquel entonces el transporte terrestre era un cartel, no necesariamente un monopolio. Transporte marítimo, la bandera mexicana era la era del proteccionismo de banderas y de todo este tipo de cosas en las conferencias. Estamos hablando un poco de la prehistoria
transporte marítimo, ¿no? Pero así se daba y había que batallar contra todo eso. Eso me tocó ser parte de y formar parte coadyuvante del gobierno, de alguna manera, del gobierno en el 80 y tantos, 90 y tantos todavía, para estar dentro del grupo promotor de la desconcentración o la desregulación de la economía para permitir mucho más libertad en el mercado, ¿no? Soy agente aduanal desde 1987, entonces tengo la faceta de forwarder, agente aduanal, agente naviero, entiendo poner en maniobrista, entonces entiendo jugar en el tablero y ponerme en los zapatos de los de enfrente muchas veces, ¿no? Eso me ha ayudado mucho. Después me tocó la fortuna de encabezar un emprendimiento en Asia. Me tocó armar una empresa de servicios más vinculados con el tema aduanero, pero que tienen que ver con facilitar la cadena de abastecimiento. Y logré establecer una compañía en China de más de 100 empleados chinos trabajando para nosotros, que tenía que ver mucho con México. Tiene un tema de cumplimiento aduanero muy estricto y entonces había que resolver parte del tema estando en las fábricas, viendo que el cumplimiento de normas no necesariamente arancelarias, ¿no? Además de los aranceles, los proveedores entendieran por qué y llevarlos de la mano para que se cumplieran y entonces no tener oportunidades de la llegada de la mercancía a los puertos mexicanos, sino poder ofrecer un despacho expedito, ¿no? de la carga. Eso me tuvo ocupado en Asia algunos años, ¿no? Regresé a estar aquí en México completo, vendimos parte de ese negocio muy exitosamente a un conglomerado francés que se dedicaba a otros temas de inspecciones y de cosas, lo que nos amplió el horizonte y nos hizo ser parte de un algo más grande, ¿no? Fue uno de los desarrollos más interesantes en que he participado. Y después, ya para el año pasado, para centrarme en este tema de la logística, empecé a entender mucho la tecnología de blockchain para el funcionamiento de esa tecnología en la cadena de abastecimiento como facilitadora de la visibilidad transaccional y del seguimiento de la operación de cada uno de los actores. Entonces invertí en un emprendimiento australiano para, como dicen en el póker, ¿no? Hay que pagar por ver, ¿no? Y entender un poco más de cerca el modelo, y así fue como lo más reciente ha sido el establecimiento ahora en marzo, recién antes de encerrarnos, todavía pude establecer el primer fondo de inversión para inversiones tipo capital ángel, que tengan que ver solo con emprendimientos tecnológicos en logística. Eso es lo último. La dejamos lista con el notario y ya no pudimos empezar a operar y hacer todo lo demás por las condiciones en las que estamos. Y en el Inter, en el verano del año pasado, tuvimos una circunstancia poco afortunada en la Macarga. Tuvimos que reunirnos los expresidentes para ver cómo le hacíamos frente y por decisión ahí consensuada, ¿no? Como dicen, me pusieron la manita por atrás, era yo el que tenía de alguna manera más tiempo disponible y siempre he estado muy comprometido con la causa, entonces decidí tomar un interinato para resolver ese tema que nos complicó un poco en la vida. Ya estamos bastante más tranquilos y retomar un poquito con más fuerza. Momento muy interesante porque además estábamos estrenando gobierno, un gobierno que tiene sus peculiaridades y nos ha hecho pues ser más creativos y estar más pendiente de todo. Eso ya nos tenía detenidos y pues ahora en febrero empezaron lo que ya todos conocemos. Soy casado, tengo 2 hijas preciosas y mi pasión es viajar, obviamente. Y casi me gusta hacer hand carry de mercancías, ¿no? Muy bien.
Bueno, creo que hemos hecho un recorrido por estos 61 años, ¿no? 61 próximos. 61 años. Y has destacado algunas cosas. Me gustaría volver a preguntarte sobre alguna de ellas, para alguna respuesta breve. Comentaste que al principio querías estudiar cuando eras joven, todo el tema de aduanas te atrapaba y en aquel entonces no había y tuviste que irte hacia estudiar ciencias económicas, toda esa otra parte. Hoy por hoy, brevemente, eso ha cambiado, por suerte, ¿no? Eso ha cambiado. Macarga ha sido una de los pilares de ese cambio. Tenemos un instituto que se dedica a capacitar. Seguimos siendo una profesión, digamos, empírica, ¿no? Nace de la experiencia diaria, lo que nos obliga a estar capacitando a nuestro personal desde la parte formal. Amacarga es la representante en México o el miembro mexicano en la Federación Internacional, en FIATA en Zúrich, y como parte de eso tenemos la licencia para tropicalizar los contenidos de los diplomados, cursos en general que tiene FIATA desarrollados, y tenemos toda una iniciativa para capacitar aquí y formar al capital humano, ¿no? Okay. En tu proceso de formación destacaste que fue clave haber ido a Alemania, ¿no? A conocer la actividad durante un par de años en el puerto de Hamburgo. ¿Qué aprendiste de los alemanes? ¿Qué se aprende allí en el puerto de Hamburgo en aquel entonces? ¿Qué aprendiste? Pues, finalmente, la disciplina no se necesita. O sea, hoy tenemos el blockchain. Antes ellos hacían el blockchain, pero con personas y con procesos, no. O sea, cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Y es el mundo, lo que a mí más me fascinó de Alemania es que es el país de la predictibilidad, ¿sí? Es raro que haya sorpresas, ¿eh? Porque están preparados para que no haya sorpresas. Yo recuerdo una anécdota muy personal. Al momento en que terminé mi formación, mi jefe me mandó llamar y para despedirme. Y me dice, aprendiste todo, lo aprendiste muy bien. Lo único que no pudimos hacer contigo fue que te volvieras puntual. Y para ellos puntual es siempre llegar a las 7:58 de la mañana. Y ya lo tienen previsto. Entonces, si alguien llega a las 7:35, les hace igual de extraño que llegar a las 8:05, ¿no? Entonces, y yo tenía la flexibilidad como la sangre latina, ¿no? De estar pues entre las 7:45 y las 8:05 en la oficina, ¿no? Eso me dio la oportunidad de conocer a diferentes grupos de gente en los diferentes autobuses que tomaba yo, porque siempre iban los mismos en cada autobús, ¿no? Entonces, eso para mí era fabuloso, ¿no? Y cómo controlaba los procesos es más, yo tuve que pedir que me invitaran al puerto, porque no era necesario ir al puerto. Tú hacías tus documentos y había un mensajero que llevaba la declaración de la aduana a la aduana y la declaración para que o el borrador, el draft del conocimiento de embarque para que la naviera aceptara la carga, o el muelle donde la naviera el barco iba a llegar, aceptara la carga, el preaviso de llegada, el documento con el que la puerta iba a dejar pasar al camión que entregaba la carga. Era todo automático. Estamos hablando de 1981, ¿sí? Entonces, no había lo que conocemos hoy soft, pero había el orden, había esa capacidad de tener todo de tal manera que se podía predecir, ¿no? No había nada dejado a lo aleatorio, ¿no? Al azar. También comentaste que estuviste abriendo una empresa en Asia, ¿no? En China. ¿Qué aprendiste de esa experiencia de abrir un negocio tan lejos? ¿Con otra cultura, con otra forma de ser de la gente? Yo lo relacionaba y se me hacía mentalmente de alguna manera fácil o accesible, porque finalmente nosotros tenemos una condición, como lo comentaba yo, nuestro sistema aduanero es complejo, requiere no nada más del pago de impuestos, la aduana se vuelve el inspector de temas comerciales, de temas de salud, de temas, y que para eso los agentes de aduana tenemos que estar
perfectamente capacitados, preparados y cumplir todas las normas. Y nuestro comercio principal pues había sido con el norte, con Estados Unidos. Las inversiones en bodegas más grandes que hay en Estados Unidos son los metros cuadrados que tenemos los agentes aduanales mexicanos del lado americano de la frontera, donde recibimos las mercancías para revisar todos estos temas y una vez que están listos, cruzamos el río y pagamos los impuestos. Bueno, ahora se pagan antes. Cruzamos el río y nos vamos, ¿sí? Entonces, para mí era como, y lo resumo así muy coloquialmente, muy, parece sencillo, tuvo su chiste, ¿no? Pero pues finalmente el río era más grande, más ancho, ¿no? Y en vez de inglés se hablaba chino, y en vez de camiones había barcos, pero el principio operativo era el mismo, ¿sí? Y el objetivo que queríamos lograr era el mismo, que yo tenía todo preparado antes de que el camión saliera a cruzar el río, pues yo tenía, con la diferencia de que aquí tenía 30 días o 25 para poder corregir alguna desviación todavía que nos pudiera hacer ruido a la hora del despacho, pero que sí nos daba otra vez una alta predictibilidad de que cuando llegáramos al Manzanillo, a Lázaro Cárdenas, en el Pacífico, teníamos la certeza y la confianza. Nuestra oferta de valor era que nosotros podíamos asegurar la entrega o la salida de la aduana 48, máximo 72 horas después del arribo. Eso era insospechado en México, ¿sí? El estándar en aquellos entonces, hace 20 años, era 20, 22 días para estar con un contenedor en la aduana. Un tema esencial en la negociación de fletes marítimos eran los días libres para usar el contenedor, ¿no? Porque sabía yo que algo iba a pasar en la aduana, que me iba a tener 10 o 15 días parado el contenedor. Eso lo logramos evitar al utilizar los días de navegación en días activos en los que podíamos influir en cambiar documentos, en tener acceso a alguna modificación en alguna autorización de alguna autoridad que no hacía el match con los documentos o con la mercancía, porque pues ya habíamos tenido los ojos de nuestros inspectores en la fábrica al momento de que el contenedor se estaba cargando. O sea, nuestra responsabilidad de poner el sello. Pues ya no había, sabíamos que venía adentro, cómo venía. No se trataba de detener embarques ni de retrasarlos, simplemente de tener evidencia para poder aprovechar, repito, esos días en el camino y poder tener todo preparado para asegurarle otra vez, insisto en este tema de la predictibilidad, ¿no? Asegurábamos a nuestros clientes la fecha que iban a tener la mercancía en sus almacenes, ¿no? O en el piso de venta, que es más importante todavía, ¿no? Roberto, tradicionalmente, y aún hoy, las navieras a cargo de sus barcos. Por otro lado, los forwarders en contacto como asesores comerciales, más en contacto con los clientes. ¿Qué implica la aparición de estas plataformas de compra de servicios de transporte marítimo internacional? ¿Cómo entra esto en esta ecuación? ¿Es algo nuevo que no estaba antes, que permite de repente a unos y a otros acceder? ¿Cómo está afectando esto al negocio de los forwarders? Yo creo que en manera de verlo muy personal, y tengo la deformación de ser tecnólogo e inversor en tecnologías disruptivas, por así decirlo, pero yo creo que es más una oportunidad que una amenaza. Las navieras están preocupadas, la filosofía o la diferencia filosófica principal para mí es que las navieras están preocupadas en obtener los máximos rendimientos de sus activos. Y nosotros lo único que nos deja vivir es el máximo rendimiento de nuestros clientes. Entonces, si no encontramos una solución adecuada para que nuestro cliente sea más eficiente, más productivo o tenga mejores resultados, nosotros no vivimos. Eso a la naviera eventualmente le interesa, pero le interesa más porque además son empresas públicas que tienen que darle cuentas a sus accionistas y pues el capital manda y los resultados mandan y el foco de la naviera es producir beneficios.
El foco de la gente de carga es producir beneficios a sus clientes. ¿Qué opinas del forwarding electrónico? ¿Es también una oportunidad o una amenaza? Y yo creo que es una complementación. Finalmente, otra vez, la empresa, nuestros clientes tienen la necesidad de ser más productivos cada vez, más eficientes, dedicarle menos recursos a lo que no es su core, su modus o su razón de ser, y están subcontratando lo más que se puede, ¿no? De ahí que la manera más fácil, o mientras más fácilmente y más transparentemente nos conectemos con ellos, va a ser que facilitemos esa transaccionabilidad y esa visibilidad que puedan tener ellos de sus propios procesos, los mismos que operamos nosotros. Entonces, yo creo que vamos a tener que evolucionar hacia no nada más el tema de la cotización o de la compra de servicios, ya sea con las líneas aéreas o con las líneas navieras o con los autotransportistas en términos de aplicaciones, sino nosotros mismos hacernos de aplicaciones que nos hagan, por un lado, mucho más eficiente la vida, y más ahora que se ha probado que el trabajo a distancia y no tener que estar juntos, sino compartir y firmar y cerrar ese papel es necesario. Entonces, creo que es una ventaja para el agente de carga, porque otra vez, para mí es una representación de lo que ha estado pasando hasta ahorita, que como me refería yo antes, somos el integrador. Entonces, sea en una plataforma, o sea en un teléfono, o sea en un email, el integrador, el soft, somos nosotros. Entonces, eso no nos quita vigencia. Yo creo que lo que sí puede pasar es que quien no se suba a esa ola, sí pierda competitividad y se las vea complicadas cuando salgamos a la calle otra vez, ¿no? Para concluir la entrevista, en ese rol integrador, ¿qué mensaje tienes para darle a todos aquellos que están considerando el negocio del forwarding, de la carga y nos están escuchando? ¿Cuál sería tu mensaje? Para los que quieren entrar al mercado, como Sí. agentes de carga, como transitarios o forwarders, ¿no? Que es simplemente de qué parte del mundo hablamos, como nos llamamos. Yo creo que el tema está en entender que es un negocio de gentes. Es un negocio de confianza y es un negocio de capacidad. Si tenemos y somos capaces de conjuntar la capacidad profesional, la capacidad comercial y la capacidad financiera, seremos exitosos. Yo creo que todo es enfocado a entender lo que los clientes quieren. Otra vez, si queremos hacer que los clientes entiendan lo que nosotros vendemos, va a ser muy complicado. Nosotros necesitamos entender lo que el cliente quiere y a partir de eso producir soluciones. Todavía sigue vigente, no sé si cambiará con estas condiciones, pero la definición tradicional de la Federación Internacional, que tiene muchos años de haberse esculpido ahí en la entrada del edificio en Zúrich, y es que somos los arquitectos del transporte, finalmente los que juntamos el mortero con los ladrillos y la cuchara, y somos nosotros. Los demás pueden hacer cosas, pero no pueden hacer todas las cosas, ¿no? Y es ahí donde yo le veo el valor a ser agente de carga, ¿no? Y además se consideren una última capacidad que creo que es necesaria. Sí tenemos que tener cierto grado de masoquismo, porque compramos boletos de mucha gente y somos la cara que tiene que resolverlos, ¿no? Roberto, ha sido un placer conversar con un forwarder, con un naviero, un iniciador de muchas cosas. Realmente mucho éxito en esta etapa que te toca al frente de Amacarga. Te agradezco mucho, Mario, por el tiempo y la oportunidad de estar con ustedes. Igualmente, que tengas una buena jornada.
Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologística.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.